punto principal que les falla, y el hecho de que si tú estás deshidratado, tu rendimiento se va a ir para abajo, ¿no? Entonces, el primero es asegúrate de estar hidratado. Segundo, asegúrate de estar consumiendo la suficiente cantidad de nutrientes antes, durante y después de tu entrenamiento. Bueno, pues bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Gustavo, ¿cómo estás, Gus? Muy bien, Canigo. Muchísimas gracias por la invitación. Qué placer. Qué bueno que ya por fin ya habíamos platicado algunas veces de que te echaras la vueltita y qué bueno que ya se dio. Para la gente que no conoce a Gus, especialista en nutrición deportiva, entonces el día de hoy vamos a tocar algunos temas relacionados a toda la parte de nutrición y deporte y cómo podemos resolver a lo mejor algunos mitos urbanos que existen ahí por medio de algunos temitas. Bueno, Gus, para iniciar, para que conozca un poquito más la gente de ti, ¿cómo es tu inicio para empezar con el deporte? Porque pues quiero pensar que antes de tomar la decisión de que fuera nutrición deportiva, pues tenías algún tipo de relación con el deporte. ¿Cómo es esa relación con el deporte? Prácticamente mi relación dentro del deporte entra directamente, bueno, yo lo tomo directamente a la parte del gimnasio. Anteriormente fui parte de la tercera división del TEPA, más en cuanto a la parte profesional del deporte, digamos que ese fue mi primer acercamiento, pero después ya fue más de lleno desde entonces hasta la fecha en el área del fitness, del culturismo, de la parte del trabajo de gimnasio. Y nace a raíz de, pues, estamos hablando de cuando yo tenía alrededor de 17 años, 18, cuando estás en la prepa y empieza a entrar el gusto o la necesidad de estar mamado, ¿no? Para llamar un poquito la atención. Y tengo esto bien presente, ocurre algo que marca prácticamente mi inicio y es gracias a un compañero, ¿no? Okay. De esos sales en un periodo vacacional largo en aquel entonces cuando teníamos todavía vacaciones largas. Exactamente 2, casi 3 meses, ¿no? Entonces tenía un compañero gordito y salimos en ese periodo largo de vacaciones y entrando de vacaciones este cuate regresa tronadísimo y ¿qué te pasó? Pero algo, o sea, algo muy, muy, muy notorio, ¿no? Y pues obviamente es el reflector de todo, ¿no? Todos, cabrón, no, se puso bien mamá este canijo y pues siendo dentro del grupo pues vámonos al gimnasio, que pues vámonos. Y desde entonces ahí es donde entra el primer acercamiento con el gym y entras en la parte de la intermitencia. Digo, en ese entonces pues también no tienes tanta lana o a lo mejor pagas un mes y dejas ir otros 2, 3 meses y luego vuelves otro mes y así, ¿no? Entonces, pero siempre fue recurrente donde sí dejabas 2, 3 meses, pero volvías, ¿no? Y esa es una. La otra es que físicamente, o sea, empezabas a entrenar 1 mes, 2 y tu físico te daba. Entonces, pues era parte de la motivación, ¿no? Que también hay físicos que por más que le das años y años y no responden y ese es también un factor donde dices, pues como que esto no es para mí. Y en mi caso, o sea, pasar de trabajarlo pues poco y a lo mejor no tan bien estructurado, porque sabes que llegas generalmente a un gimnasio y pues haces esto, pero es muy al azar. Y muy empírico. Y muy empírico sobre todo. Entonces mi cuerpo respondía bien y pues te empiezas a motivar, ¿no? Van pasando los años y empiezas a tener un poquito más de poder adquisitivo, ya tienes la capacidad de poder pagar el gimnasio durante más tiempo y te empiezas a meter y empiezas a hacer el círculo de amigos del horario en el que vas. Y en aquel entonces empieza también a surgir esta cuestión de las redes sociales y empieza a seguir instructores en ese entonces comenzamos a seguir es muy conocido en la parte del fitness, Alberto Sevilla. Y yo me ponía en contacto con él y él le preguntaba cosas
Y ya me decían, no, pues es que así o así, ¿no? O si la pregunta era como muy extensa, me dice, léete este libro. Ok. Y ya me empezaba a meter, ¿no? Y lo que yo veía en las redes sociales, lo que igual muchos hacen actualmente, es ver, no sé, ves un ejercicio, ves la recomendación de alguien, pues vamos a irlo calando, ¿no? Entonces, como mucha gente les gustaba entrenar conmigo, ya, pues ahora le vamos a hacer así, ahora le vamos a meter por acá, ¿no? Y empieza a leer, oye, ¿por qué no te metes a estudiar nutrición? ¿Por qué no estudias esta parte, no? Ya, pues a lo mejor, ¿no? Y empieza ahí la espinita después por... creo que esto también es una parte como muy... ¿Cómo decirte? Como te empiezan a hacer el interés y empiezas a almacenar información así al azar. A lo mejor todavía no tienes ni la formación, pero tienes el interés de buscar aquí y allá. Y empecé a comprar libros relacionados con nutrición, con el fitness, antes de que yo entrara a estudiar nutrición, ¿no? Y ya empezaba a recopilar información, ¿no? Tan. Y entonces, y seguía la insistencia, ¿y por qué no estudias esto? Y, bueno, pues, venía en ese entonces, estaba estudiando contaduría. Entonces, primero me hago contador, salgo de la carrera de contaduría y luego, pues, ¿y ahora qué? En contaduría, pues realmente, pues no, realmente no. ¿No sentiste esa motivación? No hay esa motivación, no hay ese interés. Y cuando sales de la universidad empiezas a buscar o a tocar puertas, pues no las hay. Entonces, como empieza a pasar el tiempo, ¿no? Y como ya no te metes en esta parte, pues sobre todo en la parte de la contaduría, o sea, saliste con un título, pero si no sigues preparándote, o sea, quedas obsoleto. Dejaste de ser contador. O sea, si eres contador porque tienes un título, pero el conocimiento o la capacidad de resolver problemas ya no las tienes. Entonces, pasó contaduría y pues dentro del fitness, más metido todavía, pues vamos a hacer trámites a nutrición. Pega y desde entonces te puedo decir que no ha habido un mes o una semana en la que yo esté tratando de jalar información de todo, ¿no? De seguir trabajando. De seguir un diplomado, un curso, una certificación, ahorita las maestrías y todo el tiempo estás buscando, no sé, ves un curso, no sé, que te llama la atención o que conoces a algún maestro donde te gusta la forma en la que enseñas, tiene un curso y, pues vamos viendo a ver qué me enseña, ¿no? Y terminas uno y a veces empalmas dos al mismo tiempo. Y es parte de la motivación y del gusto que tienes, de la pasión que tienes por lo que estás haciendo. Y luego, si a eso le sumas que lo que vas aplicando también va generando resultados, pues es una motivación todavía doble, ¿no? Entonces siempre estás con el objetivo de buscar, ¿y ahora qué más te doy? ¿Qué más te hago? Para que sigas generando cosas diferentes, que a mí me da la satisfacción que tú tengas resultados, que tú ganes, que tú tengas éxito. Porque de manera... se ve reflejado tu éxito. Exactamente, ¿no? A lo mejor tú estás atrás, tu atleta es el que brilla y te toca estar atrás, pero no hay bronca. O sea, ves satisfactorio para ti. Esa es tu satisfacción. Entonces tú encontraste la parte autodidacta antes incluso de entrar a la parte de nutrición. O sea, porque empezaste a buscar por ti mismo, empezaste a buscar libros, empezaste a buscar información. Y eso fue lo que te fue llevando de alguna manera a la parte de nutrición deportiva y en este caso pues motivación. Algo que me queda brincando es cuando tú estabas en esa etapa de adolescencia en la que tú empiezas a ir al gimnasio, me comentas que pues era intermitente porque pues como nos ha pasado a todos de estudiambres, pues habrá un mes que puedas ser asequible de tu mensualidad y habría otros que no. ¿Qué hacías cuando no podías ir al gimnasio? ¿Por qué lo sustituías? En las ligas de fútbol, o sea, si estabas en el gimnasio y también jugaba fútbol en las ligas de aquí, entonces era la otra parte donde seguías ligado a la parte deportiva. Entonces nunca hubo un corte en sí, o sea, siempre fue continuo. Sí, exactamente, siempre fue continuo, siempre ha habido una parte deportiva de algún aspecto, pero siempre lo ha habido. Sí, no, y creo que el primer aspecto que nosotros tenemos al momento de llegar a un gimnasio, pues es, como lo decía anteriormente, la parte empírica, de que llegamos y pues es un desconocimiento total, que pierna. Por primero te lo definen por el día de pierna, el día de
de espalda, el día de... Lunes de pecho. El lunes de pecho, y ahí siempre, creo que desde que me acuerdo el lunes es de pecho y el jueves, incluso martes y jueves a veces de pierna, y ya el miércoles y viernes... repetidas, dice. Ajá, y la típica lo hemos platicado muchas veces, el 4 de 12. ¿Sí? Exactamente, entonces, 4 de 12 para todo ya. 4 de 12 es la receta de cualquier entrenador. Pero me imagino que también vas viendo ese proceso de que no es suficiente también lo que te enseña la persona que está en el gimnasio, porque llega un punto en el que nos podemos dar cuenta que la información que tenemos o que tiene bastante gente, pues es algo muy reducido de información. No es lo mismo tener un preparador físico con un poco más de información más completa, más desarrollada, a salir del 4 de 12. Entonces, ¿en qué punto tú llegas a encontrar a lo mejor no es como tal una gran deficiencia, pero esa deficiencia de decir, híjole, el 4 de 12 ya no funciona? ¿Cómo llevaste esa parte tú? Pues cuando te empiezas a meter en la parte de las certificaciones y empiezas a buscar más la evidencia científica que hay, entonces, pues cada vez que vas adquiriendo nueva información te das cuenta que cada vez sabes menos, ¿no? Y que hace 3, 4 años, donde también te tocaba estar siendo parte de los entrenamientos, pues desconocías un montón de cosas y tú aplicabas lo que a ti te enseñaron. O sea, si tú llegaste a un gimnasio, te dieron chamba y el dueño o el instructor que estaba ahí, que era el mero mero en ese entonces, lo que tú veías que él hacía, entonces tú lo repetías con los demás. Porque tú ves como una referencia. Exactamente. O sea, la típica, ¿no? O sea, que si ves que está mamado, entonces seguramente es porque sabe, ¿no? Entonces yo quiero hacer lo que él hace porque a él le funcionó. Sin embargo, pues ahora sabemos que no necesariamente es así, sino que hay una estructura que se debe de ajustar de manera individual a cada una de las personas, porque cada persona respondemos de manera diferente y tenemos objetivos totalmente diferentes. Entonces, si hablamos por parte del armado de un plan de entrenamiento, mejor tu prioridad en la parte muscular es el pecho, pero conmigo es la espalda, o contigo son los bíceps, pero conmigo son las piernas. Entonces, con base en eso es ahora donde va más destinado la parte del entrenamiento, ¿no? Donde este es mi músculo primario, este es mi secundario y estos son importantes, pero ahorita no me interesa crecerlos y ahorita nada más solamente los vamos a mantener. Porque te basas en la antropometría del deportista. Exacto. O sea, en la antropometría o bien en la parte... tiene que ver la parte de la estructura física, ¿no? Biológica, sí. Tienes ahí toda la razón porque se vuelve un fundamento. Entonces, en el momento que te llega un deportista, lo primero que tiene que hacer es una evaluación. Y de la evaluación ver de qué manera puedes ir adaptando lo que está buscando. Y muchas de las veces, incluso cuando nosotros estuvimos por primera vez en el gimnasio, pues es a ojo de buen cubero, está flaco, métele peso y vete para allá. Sí. Está gordito, vete al cardio y vete para allá. Y ya nomás lo veías, en lugar de que estuviera el entrenador, estuviera direccionando con una comunicación más efectiva a cada uno de los deportistas, pues a ver, gorditos para arriba, cardio, tú para allá. Y nomás lo veías a la entrada con los brazos cruzados y se acercabas a lo mejor con la persona que a lo mejor le daba una propina. ¿Sí? Sí. Y ahora creo que ya tenemos bastante información porque la exposición de medios ha sido altísima. Entonces ya tenemos ahorita alcance a cualquier tipo de información. Está Google, ahorita está también la inteligencia artificial. Entonces ahorita tenemos acceso a muchísima más información. Entonces ahora creo que se vuelve más fácil al momento que llega un deportista nuevo poder hacer una tabla de evaluación, cuáles son sus necesidades y a partir de sus necesidades determinar, ok, vamos a utilizar estos parámetros y nos vamos a mover de aquí. Ok, tienes una capacidad de resistencia de tanto y sobre la capacidad de resistencia, porque ahora ya no es suficiente el 4 de 12. Hay que ver cuánta energía tiene el individuo para poder determinar cuáles van a ser sus cargas, porque si no lo vas a reventar. Sí, y ahora ya no es tanto de que si es lunes pecho y martes es pierna. No, ya tiene que ser una carga alta más el inicio de semana y dependiendo cuáles sean sus necesidades. Y ahí nos podemos brincar a alta competencia, que si está compitiendo en tenis, que si está compitiendo en fútbol, que si está compitiendo en atletismo, direccionar más hacia la parte específica del deporte. Que se desfasa totalmente, ¿no? O sea, ya la parte del entrenamiento deportivo
con la parte del entrenamiento de fuerza enfocado a la parte de la hipertrofia o en cuestión estética, o sea, es totalmente distinto. Entonces, en una parte de un deportista, sobre todo que compite o que es de alto rendimiento, o sea, espérate, ya no busco estética, no quiero estética, quiero funcionamiento, quiero rendimiento. Entonces, ahí es donde la parte del entrenamiento de fuerza se vuelve a modificar totalmente, ¿no? Y va ligado directamente a la necesidad. Totalmente. Primero haces tu análisis, tu evaluación de necesidades y con base en eso, entonces le diriges el entrenamiento al tenista, al boxeador, al futbolista, etcétera. Pero pues tiene que estar también claro qué es lo que busca el deportista, porque pues muchas de las veces pueden ser deportistas de alguna disciplina en específico, pero pues terminan muchas de las veces decantándose por cómo se ven, que por la parte del rendimiento del mismo. Por una persona recreativa, sí, pero ya por alguien que compite ya es... Cuando es importante el resultado en el área de la competencia, entonces es como de, o sea, sí te quieres ver bonito, pero espérate, ahorita no te conviene, ¿no? Sí, porque pues yo he tenido varios, incluso varios alumnos que a pesar de que están en alta competencia, los deslumbra más el hecho de verse como un Cristiano Ronaldo, como un deportista de alto rendimiento, pero pues hay que entender que eso es el resultado de cierto trabajo, o sea, claro. Y no es de la noche a la mañana. O sea, estamos hablando de Cristiano Ronaldo. Muchas de las personas, incluso ha habido personas que dicen que se mete cosas. Digo, primero, no entra por el antidoping en cualquier marco reglamentario deportivo. Pero si estamos hablando de, pueden decir, Cristiano Ronaldo, que es de los deportistas que se puede ver, Usain Bolt, que traen una escultura física todavía más amplia que otros deportistas que sobresalen, pero también hay que tener en cuenta el proceso que han llevado. O sea, estamos hablando que ahorita Cristiano Ronaldo tiene 37 años, pero cómo se ve o cómo se veía antes, nunca ha sido un cambio exorbitante, y además de que es una complexión delgada, aunque la televisión te muestra una cosa diferente. Exacto. O sea, tú con ellos ves un porcentaje de grasa bajo y un buen desarrollo de masa muscular adecuado. No es un desarrollo de masa muscular grande. ¿Por qué? Porque no les conviene, ¿no? O está el caso de Di María, si no me equivoco, donde él, o sea, es alguien delgado y algunos entrenadores, es que necesitas subir de peso, necesitas más masa muscular. Ok, lo empezaron a subir. ¿Qué pasó? Empezaron a tronar las rodillas. Entonces, o sea, a él no le conviene más masa muscular. No es favorable para él. ¿Por qué? Pues porque sus características físicas y el rol que él desempeña, o sea, no es el adecuado. O sea, con él no es más masa muscular. O sea, con él necesitas trabajar otras capacidades físicas. Totalmente de acuerdo. Y hay jugadores al contrario. O sea, ahorita podemos hablar de que hay deportistas que tienen un poquito más de una complexión más de una masa más grande, gruesa. Y una vez que empiezan a bajar de peso, ya no es lo mismo de lo que era antes, claro, porque su condición física era para esa estructura que en ese momento están llevando. Entonces, sí se vuelve muy complicado a veces, pero ya cuando tú tienes un parámetro dentro de la fisionomía de ciertos arquetipos de deportista, ya puedes ir llevando por el camino correcto cuál es la mejor opción. Entonces, hay muchas cosas que en el alto rendimiento se han escuchado como que están prohibidas o que, no lo hagas. Yo te platico la mía. Yo cuando empecé a ir al gimnasio, yo recuerdo que decían, no, la proteína es mala. Y la proteína, la gente que no tiene el conocimiento la referenciaba con esteroides. O sea, mucha gente cuando decías proteína, pues entonces la proteína viene en todos lados. Y son cosas que dices, la gente que sabe decir, qué estúpido es eso. Pero realmente hay personas que creen eso. Totalmente. Y hablamos lo hemos hablado fuera de cámaras, la parte de la creatina. La creatina incluso está dentro del marco reglamentario deportivo. O sea, el consumo de creatina a un deportista de alto rendimiento no está prohibido. No, al contrario. O sea, es la base de la suplementación en un atleta. O sea, la creatina es base. Y es uno de los suplementos más estudiados que realmente te aporta un beneficio y que no tiene efectos secundarios. Bueno, el único efecto secundario que puede llegar a tener en algunas personas es el malestar estomacal.
pero de ahí en más no te genera ningún problema. Incluso renalmente. Exactamente, o sea, ni siquiera en la parte renal. O sea, en ocasiones cuando tú llegas a realizarte analíticas y estás consumiendo creatina, pudiera llegar a aparecer la creatinina un poquito elevada. Pero eso no te está diciendo, perdón, una creatinina elevada, pero eso no te está diciendo que el riñón está dañado. O sea, está elevada porque tú estás consumiendo el suplemento, pero sigues estando saludable. Entonces, todo este tipo de parámetros es muy importante valorarlos cuando te atiendes con un médico que va a evaluar cómo está la parte fisiológica. Es importante que este médico tenga el conocimiento del área deportiva para que no haya un diagnóstico sesgado. Claro. ¿No? De hecho, es muy común que suceda eso y algunos chavos se espantan. Es que el riñón, a ver, espérate. Es que retiene mucha agua. Ese es otro mito, ¿no? Que la creatina retiene mucha agua o simplemente retiene agua. Sí, es correcto que retiene agua. Pero la fibra muscular. El punto es en dónde la retienes. El agua que se retiene es dentro de la fibra muscular y eso te confiere un beneficio porque tu músculo está mejor hidratado, se va a nutrir mejor, entonces se va a ver más hinchado, pero no te vas a borrar. Entonces es como de no le tengas miedo a eso, ¿no? Y volviendo al área de las analíticas o de la función del riñón, hay otro parámetro mucho más importante, se llama cistatina C. Cuando tienes dudas si tu riñón está jodido, vas y mejor verificas esta proteína y esta no se altera con el entrenamiento o no se altera con la toma de suplementos. Si este parámetro está normal, tu riñón está bien. Si está alterado, entonces sí preocúpate. Pero si no, o sea, no hay ningún problema. Entonces también está esa parte. Inclusive el hecho de que tú estés entrenando también altera varios parámetros que pudiera estarte diciendo, no sé, es que sabes que tu hígado no está funcionando bien o está irritado, ¿no? O sea, sí, pero no. O sea, porque tú ayer entrenaste duro y hoy en la mañana fuiste a hacerte análisis. Entonces, tus parámetros van a salir alterados, pero no quiere decir que estés mal. Es un efecto del entrenamiento. Sí, como el hecho de comer carne roja antes de un examen de sangre, o sea, un examen de sangre. Pues te va a salir totalmente disparado ciertos parámetros. Puede llegar a modificar algunos parámetros. De un día para otro. Por eso se les recomienda, por ejemplo, cuando van a hacer exámenes, que los hagan en ayunas para que no tengan que ver referencias. Si les piden un examen de orina, que sea a la primera de la mañana. O sea, ciertas situaciones que ya más bien en laboratorios que son los que se encargan de hacer ese tipo de pruebas. Si entrenas y si eres un atleta que hace pesas o practica algún deporte donde las cargas de entrenamiento son elevadas y te vas a realizar una analítica, la recomendación es no me entrenes ni tomes nada 3 días antes para que los parámetros no salgan alterados. Sí, totalmente de acuerdo. Y volviendo al tema de ahorita tocamos el tema de la creatina, pero tomando el tema de la proteína, que es algo que también es de, no, ¿cómo estás tomando un bote de proteína? ¿Cómo puede ser que estés tomando tanta proteína cuando si tú comes atún o si tú comes esto? Pero creo que va relacionada directamente con la necesidad del cuerpo, qué tanta proteína necesita, ¿no? Exactamente. De hecho, el cálculo de la proteína que tú necesitas cubrir en un día va con base en tu peso. Uh-huh. Entonces, dependiendo de qué peses, de cuánto peses y del parámetro de las dosis que quieras utilizar, se decide si es necesario que tú utilices una proteína. Bueno, esa es una de muchos otros criterios que puedes tomar para poder decidir si necesitas una proteína o no. Pero en sí, una proteína en polvo es casi igual que si comes pollo, que si comes carne, que si comes huevo, atún, pescado, etcétera. Siguen siendo proteínas. Cambia un poco en cuanto a sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, en la parte de una proteína en polvo, pues lo que te aporta principalmente es los aminoácidos, quizá un poquito de grasa y algo de carbohidrato, ¿no? O en ocasiones no tienen carbohidrato, ¿no? Pero en una proteína animal, o sea, tienes igual un poco de carbohidratos, tienes tus aminoácidos, pero aparte tienes un poco de vitaminas y es el extra, ¿no? Algunas vitaminas o proteínas que son muy importantes, que a lo mejor el polvo no te lo da.
¿va? Pero por eso evalúa si ves que si necesitas o que no, o si es necesario que lo metas o no. ¿Es indispensable? No. ¿Puedes cubrirlo con pura comida? Sí, pero en ocasiones las cantidades de comida que tienes que consumir para tu objetivo llegan a ser muy copiosas o muy grandes. Entonces ahí es donde el polvo llega a ayudarte demasiado, porque es algo que se digiere muy fácil y es en poca cantidad. Entonces bajas la cantidad de carne, metes el polvo y ahí ajustas, ¿no? Y ahí es donde entra donde estos tipos de suplementos te aportan algo o te ayudan al proceso, al objetivo, ¿no? Pero el mito de las proteínas te van a dañar, pues no. Tiene que haber un exceso sobre exceso. Todo en exceso hace daño. Y un exceso realmente muy importante para que una proteína te llegue a dañar, tanto sea en polvo como sea en carne o en cualquier alimento de origen animal. Sí, porque de hecho, ahora volviendo al tema de la creatina lo que hace es evitar ese tipo de un consumo alto para poder obtener la creatina de la misma alimentación, porque la misma alimentación puede tener creatina, claro, las carnes rojas, pero pues yo lo estaba viendo hace tiempo. Si haces la comparativa de los 5 gramos de creatina, ocupas comerte una vaca. O sea, sí, exacto, para tener ese porcentaje de creatina. Entonces lo que está haciendo es realmente hacerlo en una sola cucharada, tener esa carga de creatina en cierto tiempo, en lugar de comerte la vaca completa. Sí, porque no podrías, pues en este tipo se justifica cuando ya la cantidad de alimentos ya no exorbitante. Por medio de alimentos ya no la puedes llegar a cubrir o no es tan fácil cubrirla. Entonces ahí es donde el suplemento hace su función. Claro. En el momento que un deportista inicia su proceso de desarrollo de alto rendimiento, pudiéramos decir, o de manera amateur, ¿sí? Que lo haga nomás por cómo se puede ver o como hobby. ¿Tú qué les recomiendas en un inicio, ya una vez iniciando su adaptación al deporte? O sea, que empiece a entrenar, porque primero hay que ver de qué manera funciona el metabolismo de entrada en el desarrollo, en las primeras etapas de gimnasio. Cierto tiempo, porque empieza a haber cambios fisiológicos. ¿Qué les recomiendas tú a uno de alto rendimiento? Digamos atletismo. ¿Qué le recomiendas tú en cuestiones de sistemas para mejorar su sistema energético? Una es mantenerte hidratado. En la parte de la nutrición, en los deportistas, sobre todo de resistencia, es la hidratación, que es, no sé si el punto principal que les falla, y el hecho de que si tú estás deshidratado, tu rendimiento se va a ir para abajo, ¿no? Entonces, el primero es asegúrate de estar hidratado. Segundo, asegúrate de estar consumiendo la suficiente cantidad de nutrientes antes, durante y después de tu entrenamiento. Okay. Aparte del deporte, el perientrenamiento es bien importante, porque también tiene que ver con de que si tú rindes o no. En la parte energética, sabes que si, por ejemplo, si tu entrenamiento es muy largo, o sea, si tú te comes un plátano, no sé, o una barrita donde te aporten 30 gramos de carbohidratos, si tu entrenamiento dura 2 horas, pues, o sea, a la mitad vas a estar fundido, ¿no? Entonces, el poder cuantificar o tener bien manipulado toda esa parte nutricional es clave en el deporte, y sobre todo en deportes de resistencia, ¿no? De ahí la ingesta de carbohidratos es primordial, ¿no? Aunado nuevamente con la parte de la hidratación. Si nos brincamos al área del trabajo del gimnasio, o sea, y eres nuevo, pues primero vas en una fase de adaptación donde el volumen es muy bajo. Porque aunque tú estás acostumbrado a cargas de entrenamiento, de resistencia, de potencia, etcétera, el de entrenamiento de fuerza te va a dar un estímulo totalmente diferente. Y si tú llegas al gimnasio en tu primer semana y manejas un volumen moderado a alto, o sea, al siguiente día o a los 2 días, o sea, si tienes entrenamiento en tu deporte, pues vas a estar tronado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no traes resistencia para poder soportar esos estímulos. Entonces te vas a generar una fatiga donde no vas a rendir ni en un lugar ni en otro. Entonces ahora vamos con un volumen bajo, una intensidad baja, porque primero vamos a ver cómo, vamos sobre el periodo de adaptación, vamos viendo cómo responde tu cuerpo.
Volvemos a lo mismo, no todos responden de la misma manera. Habrá quienes se recuperen mejor de un entrenamiento a otro, o inclusive hay quienes se recuperan mejor de un músculo que de otro. Entonces, con base en eso, entrenas así. Pero primero, la recomendación para alguien que es nuevo, entrena con un volumen muy bajo. Y refiriéndome a muy bajo, no sé, trabajas tren superior, ¿no? Trabajas un ejercicio, trabajas 2 series con un peso donde apenas sientas un poco de bombeo. Se acabó. Primer semana. Conforme van pasando las semanas, entonces el volumen y la intensidad va incrementando. Pero de inicio es tranquilo. No quieras sentir ese ardor. Sí, de que no rápido, pero la hinchazón de que sí lo trabajé, ¿no? Si no duele, no funciona. Exacto, es el famoso si no duele, no funciona. Entonces es como de tranquilo. No, ya conforme va pasando el tiempo, pues lo vas ajustando a las necesidades. Sí. O sea, vas soportando cada vez más trabajo. O sea, obviamente lo que trabajaste fisiológicamente a las 2 o a las 3 semanas, tú ya tienes que tener la capacidad de soportarlo sin ningún problema. Entonces el mismo cuerpo te va a ir pidiendo, ya puedes más. Entonces, con base a esa adaptación le llaman más comúnmente como estancamiento, que el estancamiento no es malo. De hecho, es un parámetro donde te dice, o sea, ya lo controlaste, ok, ve con un poco más. Y así sucesivamente. Ahí, en la fase en la que tú empiezas a entrenar, después de la fase de adaptación, en la que tú empiezas a ver esa fase de estancamiento, ¿qué se recomienda de bebidas o de suplementos que te mantengan un nivel de resistencia más alto y que tu nivel de fatiga se reduzca, además de la creatina, que tú otras cosas pudieras llegar a referenciar como un apoyo al suplemento? Refiriéndome a una persona recreativa o... digamos, una persona de alto rendimiento, en la cual llega la fase de estancamiento, donde ya llegó a un nivel estable y a lo mejor quiere aumentar su rendimiento, pero a la vez también quiere acortar los tiempos de recuperación. Ahí en la parte de la suplementación puedes beneficiarte, además de la creatina, tenemos la betalanina y tenemos la citrulina, que son 2 suplementos que no son doping y que los puedes utilizar y te puedes beneficiar de manera muy importante de ellos. También está la cafeína, por ejemplo, es otro plus. También no es doping y también te da un plus en la parte de la resistencia y la fuerza. Ok, y la cafeína pues la podemos encontrar en muchísimos alimentos, no nada más en el café, porque de hecho yo duré un tiempo entrenando incluso con mate y el mate trae un nivel de cafeína mayor al del café. Vaya que se supone que por el nombre de cafeína, pero el mate llega a tener, o el té de mate o algunos tés llegan a tener un nivel de cafeína más altos. Se recomienda mucha cafeína, se recomienda durante, antes. ¿Cómo ves tú que sea mejor la aceptación física hacia la cafeína? La recomendación es de 3 a 6 miligramos por kilo de peso de cafeína. Ok. Antes del entrenamiento, ¿no? ¿Cuánto? 30, 40 minutos. Dependerá mucho también de cada quien, porque hay quienes la metabolizan muy rápido, ¿no? Entonces te da el punch. Llega la energía muy rápido, hay quienes duran un poquito más, pero la medida estándar o la que nos dice vas a tener un rendimiento de 3 a 6, sin embargo, también individualizamos la dosis, porque hay quienes 3 puede ser mucho, ¿no? Quizá estamos hablando de alrededor de unos 200 miligramos de cafeína, y para quienes en su primera vez, 200 puede ser mucho, ¿no? A lo mejor te bajas a 100. Y igual, o sea, preguntas si te tomas un café, ¿qué pasa? Dice, no, es que me altera. O sea, si un café que aproximadamente te va a aportar sobre unos 60 miligramos, si tú le metes 100, obviamente le va a empezar a generar problemas, ¿no? Y habrá quienes te soporten la dosis top o un poco más, ¿no? Hay quienes también tiene que es genético, como hay a quienes le da el efecto contrario y hay a quienes tardan y hay a quienes el efecto es muy grande, ¿no? Entonces, por esto el rango es de 3 a 6, pero vas viendo cómo funciona tu cuerpo, porque va a llegar un punto donde tú utilizas 3, te jala bien,
2, 3 semanas, ya no jala. Y tu cuerpo ya se acostumbra. Ya se acostumbra, entonces vamos subiendo dosis, pero llega un punto donde más dosis ya no es mejor. Entonces hay que borrar, hay que hacer un reset ahí a los receptores de la cafeína para que después te vuelva a jalar, ¿no? ¿Qué hacemos? Suspendes el uso de cafeína durante una semana, 2. Entonces ya la siguiente semana lo vuelves a usar y ya te va a volver a jalar, ¿no? Sí, de hecho yo había escuchado por ahí de un doctor neurocientífico, el doctor Huberman, no sé si lo he escuchado. No lo ubico. Y él habla mucho del inicio de la mañana no utilizar la cafeína. O sea, estamos hablando de 1 hora y media para que los receptores adapten primero a la adenosina antes de la cafeína, porque si no llegan los primeros dos receptores, agarran la cafeína y no dejan que la adenosina se vaya a los receptores. Entonces, de esa manera, él comenta que llega un proceso que cuando tomas café muy temprano, al puro levantarte, pues llega el bajón al mediodía. Sí. Entonces, tiene que ver mucho también con en qué momento puede ser recomendable la toma de la cafeína y qué tanto lo ves durante el entrenamiento. Es buena opción. Usar la cafeína durante el entrenamiento es buena opción siempre y cuando no entrenes en la noche. Sí, pues no vas a dormir. ¿Sabes? Estamos hablando de si entrenas después de las 5 de la tarde, o sea, ya la cafeína, o sea, lo ideal es que no te beneficies de ese suplemento porque es más importante que duermas, ¿no? Entonces, de ahí en más, desde la mañana temprano, que te vas a ir a entrenar temprano, lo puedes utilizar hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿no? E inclusive hay una teoría que individualiza el uso de la creatinina con la parte de la cafeína con la parte de las mujeres, okay, donde si se encuentran sobre la etapa ovulatoria, o sea, de los 14 días hacia adelante, la metabolización de la cafeína tarda más tiempo. Okay. Así de que si estás durante esos días, lo ideal es que a las 5, no, que a las 4 o a las 3. Porque si no, el aclaramiento de la cafeína va a durar más tiempo y no vas a dormir, ¿no? Entonces, pero son cuestiones, digo, que se van individualizando persona a persona. Sí, pues cada cuerpo es totalmente distinto y la respuesta a cada uno de los nutrientes o en este caso de las proteínas o de los suplementos, pues va dependiendo de la fisiología del deportista. Tocaste un tema ahorita, también yo creo que viene siendo muy importante, la parte del descanso. ¿Cómo ves, además de que la importancia que tiene el descanso sobre el entrenamiento, cómo lo ves tú también sobre el mismo entrenamiento? O sea, porque hay mucha gente que quiere entrenar de lunes a domingo a full y no descansa. Y luego se acuesta tarde y se levanta temprano. Entonces no tiene esa etapa de descanso y de sueño relativo que te puede ayudar a beneficiar, porque pues, también tiene mucho que ver con el impacto que tiene sobre el entrenamiento. ¿Qué opiniones tú tienes acerca del descanso sobre el mismo entrenamiento? Bueno, es bien sabido que el descanso es base, es crucial para que te puedas desarrollar de mejor manera. El hecho de que no descanses más, tu rendimiento va a ir a menos y por ende, o sea, el objetivo va a tardar más en llegar o simplemente no vas a llegar o lo primero que vas a suceder va a ser una lesión, ¿no? ¿Por qué? Como bien lo dices, tus tejidos no se están recuperando. Entonces, el crecimiento que estás buscando, en el caso de si buscas hipertrofia, pues no se va a dar, ¿no? En cuestiones de otro deporte, o sea, si eres maratonista y estás logrando ahorita, no sé, tus kilómetros abajo de 4 minutos, sobre 4 minutos, un día que no dormiste, pues no los vas a llegar, ¿no? Entonces, es como de... tienes que dormir sí o sí, ¿no? Tienes que garantizar de que tu descanso, hablando del sueño, o sea, tiene que ser de calidad y además el descanso entre entrenamientos también tiene que ser el ideal. Y a esto le pegamos la parte de la nutrición. O sea que la nutrición también te va a ayudar a que esos descansos sean de calidad. ¿Por qué? Porque la comida te aporta nutrientes que hacen que tu cuerpo sintetice hormonas para que tú puedas dormir mejor, para que tú te puedas recuperar más rápido. Entonces, digamos que dirían por ahí, todo va junto con pegado, ¿no? Claro. ¿Hay algún tipo de suplementación para la gente que tiene problemas para dormir? Hay algunas opciones. Está el REM.
bueno, perdón, REM es un suplemento como tal que viene... Además del sueño REM. Que es de hecho, de ahí viene el nombre. Este suplemento combina dos cosas, que es la melatonina y es el GABA. Okay. Entonces es una combinación muy efectiva, sobre todo para alguien que ya no duerme con cualquier cosa. Entonces, de entrada, si en ocasiones empieza el insomnio, te empieza a costar, a lo mejor con la pura melatonina es más que suficiente. Si ya la melatonina así como que ya no, entonces combinas el GABA, entonces va a ser más fácil de que puedas conciliar el sueño, porque lo que hace el GABA es, digamos, apaga tu sistema nervioso para que tú puedas conciliar el sueño de una manera más efectiva y de manera más rápida. Entonces, el suplemento funciona de maravilla. O tenemos otras opciones como es el CBD, ¿no? Ahorita empieza a tener mucho auge, que son otras herramientas que también puedes usar. Que tienen usar. efectos positivos, que sí. se han demostrado que tienen efectos muy positivos. La gente lo vincula mucho que es de la misma hierba, pero pues al final de cuentas no tiene esos principios del THC y todo ese tipo. Exactamente. Que es una extracción más especializada donde, de hecho, el CBD no tendría por qué generarte efectos psicotrópicos. Sí, porque de hecho no los receptores psicotrópicos no tienen ninguno. O sea, entonces, hablando ya entonces particularmente de que es bueno tener una muy buena suplementación conforme vas entrenando, claro, dependiendo de las necesidades del deportista, pero también nos encontramos el otro lado de la moneda, ¿sí? Ahora sí vamos a decir el lado oscuro del deporte, que se le llama, porque se ha escuchado también como tipo mitos urbanos o desconocimiento incluso de muchos de nosotros, la cuestión de anabólicos. De anabólicos ya específicos para un trabajo de hipertrofia mayor. Estamos hablando para fisicoculturistas, para otro tipo de deportista. ¿Tú qué opinión tienes de ellos? O sea, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo? ¿O en qué opciones sí o en qué opciones no? ¿Cómo lo tienes tú relacionado? Ahí te va. No estoy ni a favor ni en contra. Okay. Es una herramienta más que tú tienes en quienes sabemos manejarlos. Es una herramienta más, ¿no? Tú decides si los utilizas o no los utilizas. ¿En base a qué? O mejor dicho, con base en qué los utilizas, ¿cuál es el objetivo de la persona? ¿Realmente está preparado para utilizarlos? ¿Los necesita? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Si tu objetivo es nada más querer verte bonito, pues a lo mejor no tiene caso que tomes el riesgo, porque todo proceso de uso de anabólicos lleva riesgo. Todos, pocos o mucho, pero siempre va a existir un riesgo. Si alguien te dice, no tiene riesgos, no tiene efectos secundarios, aguas. Mucho ojo. Siempre, sí. Entonces, digo, no estoy ni a favor ni en contra. Si tu proceso lo necesita, pues órale, ¿no? Si eres un físico-culturista que buscas el más grande reconocimiento, vives de esto, tu objetivo es estar dentro del top del físico-culturismo en una categoría en específica, pudiera justificarse, siempre y cuando sepas a qué te estás metiendo. Okay. Si quieres entrarle, está bien, pero asegúrate de saber cuáles son los pros y cuáles son los contras. Porque ahí después viene la pregunta, ¿lo recomiendas? Nadie te lo recomienda. Tú decides si los utilizas. Quienes conocemos del área, lo único que podemos hacer es ayudarte a que lleves un proceso con el menor riesgo posible. Okay. Pero eso no te garantiza que no vayas a obtener un efecto secundario, porque el hecho de que tú ya los quieras usar, ya vas buscando un efecto secundario, que es crecimiento muscular. O sea, el crecimiento muscular es un efecto secundario del esteroide anabólico, de la testosterona, okay, porque sus efectos principales son los caracteres sexuales. Entonces, si me dices que no quisiera tener efectos secundarios, entonces no los uses. O sea, porque tú ya de entrada ya vas buscando uno, ¿no? Claro. Entonces, a veces en lo que sí estoy en contra es que alguien te lo recomiende o te diga que uses eso sin que te diga que te vas a meter. Okay. O sea, ahí sí es donde, no lo hagas, porque las personas, a pesar de que no son conscientes a lo que se van a meter, hay un montón de gente que si tú le dices una, van a creer que dos, si una jala, dos es mejor.
y empiezan un montón de bronca, ¿no? O alguien que no tiene la disciplina, ¿no? Por ejemplo, hablando de, no sé, de los famosos ciclos, ¿no? Sí, eso son donde, no sé, digamos que hay un ciclo de 10 semanas y alguien que no tiene la disciplina, a lo mejor lo va a usar 3, 4 y lo va a soltar. Y se va a hinchar. Y se va a hinchar y va a tener un descontrol hormonal y va a tener un montón de broncas. Entonces vas a terminar perjudicando a la persona más allá de ayudarle. Entonces, quien llega conmigo y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Va? Pero ojo hay con esto, eso. hay esto y esto. Algunos de los efectos secundarios que pudieran ser de los que pueden tener una afectación negativa, ¿cuáles serían? Por ejemplo, en el caso de los hombres, el mayor riesgo es la ginecomastia, ¿no? O sea, que es el seno como el pezón o el pecho como si fueran de mujer. Ok. Ese es uno de los más temidos, ¿no? Okay. Que lo puedes corregir con una cirugía. Va. Otro efecto secundario que quien sea que los utilice es la suspensión del corte le llama del eje hormonal, que va desde el cerebro hasta los testículos. Tu cuerpo deja de producir testosterona de forma natural. ¿Por qué? Porque tú ya se la estás metiendo de manera exógena. Entonces tu cuerpo dice, pues ahorita no produzco, ¿no? Entonces, mientras que le estés metiendo, bien. Pero ya una vez que lo quitas, tu cuerpo puede tardar meses o años en volver a reactivar ese eje. Pero mientras que eso sucede, si eres hombre, tu libido sexual está por los suelos, tus erecciones o no hay erecciones o realmente son muy deficientes, no tienen la dureza necesaria y eso te empieza a generar frustración y un montón de inseguridades. Ahora, también pudiera ser padre, por ejemplo, metes la testosterona y tu libido se va arriba y andas como burro en primavera, ¿no? Ajá. Entonces, eso también puede llegar a generarte un problema. ¿Por qué? Porque te puede llegar a meter en un montón de broncas, ¿no? Y que andes aquí, allá y para arriba y para abajo, pues también te puede generar problemas. Ahora, algunas sustancias también tienden a generarte modificaciones en tu estado de ánimo, okay, ¿no? Entonces, sale el caso donde el mamado mató a alguien, ¿no? O golpeó a su familia. Okay. Entonces, son todo este tipo de detalles engloba el uso de este tipo de sustancias, ¿no? Y entonces, también está el caso del acné, la cuestión de la disminución del volumen de los testículos, la caída de cabello, el adelgazamiento de la voz, el crecimiento del corazón, el incremento del colesterol, el riesgo cardiovascular. Creo que son demasiados riesgos que sí deberá de tener presente la persona que está buscando acelerar ese proceso de hipertrofia por medio de algún anabólico esteroide. Y estamos hablando de los hombres. Ok, a ver. Porque también se vuelve interesante con las mujeres, ¿no? Ahora la necesidad de tener un físico atlético o más grande donde puedas cubrir tu necesidad de reconocimiento también se vuelve importante en las mujeres. Y pues con ellas en ocasiones los efectos son irreversibles, como en el cambio de la voz, como en el crecimiento del clítoris, principalmente, donde todo este tipo de cuestiones te llegan a generar inseguridad y un montón de malestares. Entonces, ya no se vuelve tan chido tener unas piernas grandes y unos glúteos grandes, donde todos te digan, no, qué chido, ¿y cómo le haces? Y sí, pero si sabes lo que le costó, a lo mejor esa parte no está tan padre, ¿no? Y también es muy común utilizar este tipo de sustancias con las chicas y que les generan un montón de broncas. Digo, este tipo de cuestiones llegan todos los días al consultorio y es como sí. Les han dado a lo mejor la instrucción correcta, les han dado la información correcta. Es que volvemos a lo mismo. Muchas de las veces usa esto porque a mí me funcionó. O usa esto porque tomé un curso y en el curso me dijeron que
estas sustancias son para mujeres. Entonces, es donde dices, no, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo se acercan también a cualquier persona que no tiene el conocimiento? Si estás mamado y tú les dices que con eso se van a poner igual, lo van a hacer. Entonces, si no eres consciente de la responsabilidad que tú tienes por el hecho de tener ese físico y porque la gente crea en ti, tiendes a cometer muchos errores y a que las demás personas hagan lo mismo que tú y cometan muchos errores. Entonces, es todo un tema, ¿no? De hecho, te platico un caso de un camarada de gimnasio. Estaba interesado en este tema, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Dice, llevo toda una semana investigando y viendo videos y no, o sea, él sentía que ya sabía. Dije, no, mi hermano, no tienes ni idea del mundo de información que existe con relación a, para que tú realmente quieras, te sientas o creas que sabes. Hay un mundo de información que ni te imaginas. O sea, todo lo que tú tienes que controlar o tener siempre presente antes de decir, vas a usar esto por tanto tiempo, con tantas dosis, etcétera, es todo un show, ¿no? Y dentro del proceso, todo cambia. O sea, tú tienes una teoría, pero conforme va el proceso, esa teoría tienes que ajustarla para acá, para allá, aquí sí, aquí no. Irse ajustando. Sí. Entonces es todo un show muy interesante por lo que puedes lograr en el área del culturismo, pero son sustancias que tampoco son ajenas en los demás deportes, ¿no? Entonces... No, incluso pues ahorita es un tema también la cuestión de los marcos reglamentarios deportivos a nivel mundial, que lo hemos visto que si traía clenbuterol la alimentación y que si tenía tanto porcentaje de clenbuterol, que muchas de las veces pues es algo que ya viene de manera ya viene en la comida y que no lo haces con la intención de... Pero pues a final de cuentas está dentro del marco regulatorio y ahora sí que pues hay que también tener control de dónde vas a comer, de dónde vas a llevar tu alimentación, porque también estás comiendo en tal lugar, hablando de la parte de competencia profesional, pero de ahí sí está bien delimitado, o bien limitado la cuestión de parámetros para ayudarse para la parte de rendimiento deportivo. Pero también es bueno como deportista tener en cuenta que sí se puede utilizar y que la cafeína es buena y que la creatina es buena y que tener una suplementación correcta y tener un nutriólogo que realmente sea deportivo, porque también hay mucha diferencia, y lo veo yo, entre una persona que está relacionada directamente al deporte con las necesidades del deporte a alguien que nada más lo es de manera clínica, que a lo mejor no tiene el contexto de ciertas situaciones como lo puede generar el deporte. Que no digas que no sabe, pero no tiene la experiencia que puede llegar a tener una persona que está involucrada en el deporte. Son dos mundos diferentes. O sea, la nutrición clínica y la deportiva son dos mundos diferentes que ni siquiera podemos decir que van de la mano, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y si hablamos del alto rendimiento, con mayor razón. Con mayor razón, porque algo me ha tocado ver, pues en el proceso que inicia uno, en la parte deportiva, ¿estás de acuerdo? Pues es de manera empírica. Para empezar, entonces te acercas a un nutriólogo, porque dice nutriólogo, ¿va? De entrada. Entonces dices que me hago una dieta, etcétera. Luego te das cuenta que hay tipos de nutriólogos. Y luego que dentro de ese tipo de nutriólogos también está, pues desafortunadamente, el que no tiene el conocimiento como el que sí tiene el conocimiento. Entonces de ahí también parte mucho de poder encontrar a la persona adecuada, porque en mi proceso me tocó ir con muchas personas especialistas en nutrición deportiva. Sin embargo, había quienes sí tenían específicamente a ver cuánto es el gasto calórico que está llevando tu entrenamiento. Entonces, yo como preparador físico, yo le podía llevar una línea de el lunes va a tener una carga de tanto en cuestión de calorías, el martes de tanto, el miércoles de tanto, el jueves es un trabajo así. Entonces, ya no es nada más como un nutriólogo ponerle en el 1, en el 2, en el 3, como parámetro
parámetro, es decir, nivel de esfuerzo del 1, nivel de esfuerzo del 3, y que muchas de las veces hay nutriólogos que bajan una tablita de Excel, que no saben ni siquiera de dónde es o si están correctos los cálculos. Y a ver, ¿qué tanto ejercicio del 1 al 10? No, pues el 5, ¿no? Pues a ver, como que más o menos hacer ejercicio, entonces ya lo vincula y te saca una fórmula que realmente no es la adecuada. Y luego pues existe también el nutriólogo que sí tiene una cuenta exacta o más allegada a la necesidad de consumo de calorías. Entonces ya a partir de ahí puedes tomar puede ser más exacto con las necesidades del deportista y no nada más por el simple hecho de ser nutricionista, tener un vínculo directo con tu nivel de esfuerzo es de tanto. Y yo pienso que esa parte del yo creo que no entra. Tiene que ser todo es específico, todo es científico. Yo te hago un comentario en una cuestión. Yo cuando empezaba en la preparación física, era pues uno cree de entrada que ciertos aspectos es la ejecución de los entrenamientos, la ejecución de cómo haces la planificación, qué día toca qué. Pero la parte más importante es la del gasto energético. Es la del gasto energético y que realmente entiendas la composición biológica del deportista para que puedas determinar cuáles son sus cargas, cuáles son sus trabajos, y todo se va de una manera científica. Claro. ¿Por qué? Porque todo de alguna manera, si tú haces una fórmula para hacer un programa de entrenamiento, en mi caso, tiene que ser algo exacto. Entonces, creo que tiene que haber esa correlación con la parte de nutrición y que no nada más llegan, a ver, estás en la tablita del 1, en la tablita del 5 y vámonos para acá. Cuando realmente tienes que tener un conocimiento también, a lo mejor más generalizado en la parte de la preparación física como nutricionista, para que sepas vincular el gasto calórico y no sea de yo creo que, sino que sea algo específico, que sea real. Algo lo más exacto posible. Porque una vez, cuando partes del yo creo que, la posibilidad de que falles es mucho mayor a que si tienes una base más fuerte, dices, sobre esto nos tiene que funcionar. Obviamente, en el proceso pueden cambiar varias cosas. Se va ajustando. Exacto, vas ajustando, pero ya cuando tienes una buena base, la posibilidad de que falles es mucho menor. Entonces, eso te da todo el plus. Y como bien lo comentas, el deportista de alto rendimiento no puede dejar de lado la parte de la nutrición. O sea, es la nutrición en el alto rendimiento y en cualquier deporte, es base. O sea, es base para donde quieras ir. Sí, yo creo que partiendo de esa base de la nutrición, también tener en cuenta la disciplina también de la alimentación. Porque no es lo mismo decir, yo creo que yo con 2-3 días que coma bien, los otros como que me la llevo más o menos, y creo que es de la misma manera en la que se tiene que llevar, o estoy seguro que es de la misma manera en la que se tiene que llegar, porque si tú trabajas la parte de preparación física, tú ya sabes cuánto tiene que trabajar para llegar a tal objetivo, y sabes que tal día es esto, y tal día es esto, y tal día es esto, y tal día es esto. Pero en el momento en el que tú trabajas, pues hoy tengo más o menos ganas de hacerlo y lo hago completo, no lo hago completo, pues dejas de tener esa disciplina. Y pasa lo mismo con la alimentación. ¿Cuántas personas no te han de haber preguntado, oye, los domingos sí le puedo echar al panqueo, sí le puedo meter a los tacos? Y a lo mejor los tacos y el panqué como quieras. O sea, la parte del alcohol, oye, un tequilita, o sea, si eres deportista, o sea, el alcohol, o sea, déjalo fuera. Ni siquiera con la copita de vino, oye, pero es que alcohol es alcohol, ¿no? O sea, si eres deportista, el alcohol no puede estar dentro de tu régimen. Cero. O sea, el alcohol tiene que estar afuera. Sí, y muchas de las veces las personas no lo entienden. Y platícanos un poquito las afectaciones negativas que tiene el alcohol para que la gente las escuche. Entonces, por ejemplo, en la parte del alcohol, una de las primeras afectaciones va a ser la deshidratación que te va a ocasionar. Ya habíamos dicho que la hidratación en el deportista es básico. Entonces, si te pusiste una peda el fin de semana, o no sé, por ejemplo, el viernes y el sábado, y tú compites el domingo, juegas el domingo, o sea, estás destrozado. Esa es una. La otra, tus niveles de testosterona bajan.
Si eres alguien que busca crecimiento muscular, no lo vas a tener. La testosterona te ayuda a la recuperación, o sea, que es algo que tampoco vas a tener. Tu nivel de energía va a estar abajo, entonces, por donde quiera que lo veas, el alcohol, o sea, te va a perjudicar mucho, poco. O sea, no, o sea, el alcohol en el deporte, o sea, no le, es como, ni le busques justificación, el alcohol en el deporte, no. Y de ahí pudiéramos también pasarnos a los problemas que te genera en el hígado, ¿no? Las limitaciones que tiene el alcohol en la absorción de muchas de tus vitaminas. Entonces, todo es una cadenita donde, o sea, no hay manera. El alcohol en el deporte, no hay manera. No tiene lugar el alcohol en el deporte. Y qué bueno que se tenga claro esa parte, porque muchas veces yo he escuchado de que tú échate tus cheves el fin de semana, y luego lo hemos visto con atletas de alto rendimiento, jugadores profesionales, claro, que pues dicen, pues la pedita tal día. Pero yo creo que muchas de las veces desconocen, o sea, o mayormente desconocen el hecho de que tiene una afectación negativa y que siempre va a ser negativa, o sea, que no se la busquen. Y a lo mejor, como dices, es que fulanito siempre era bien pedote y era bueno. Posiblemente sí, pero te aseguro que no era el mejor. Pudieras poner, suele pasar mucho en la parte del fútbol, ¿no? O sea, que la parte de los futbolistas de alto rendimiento, por ejemplo, no sé, por decir algo, en primera división, hay muchos que les gusta el alcohol y, o sea, ¿cómo pudiera ser bueno? Pero no es el mejor. Claro. Entonces, si te vas a quién es el mejor, casi pudiéramos asegurar que no existe el alcohol en su dieta. Claro, fíjate que esa frase me gustó mucho. Es que realmente no es el mejor. Es el mejor, podrá ser bueno. Puede ser profesional, es el mejor. Y podrá estar compitiendo en alto rendimiento, pero no es el mejor. No es el mejor. Y si nos ponemos alguna referencia de deportistas de alto rendimiento que realmente son exitosos, estamos conscientes que no toman nada de alcohol. El alcohol no existe en su vida. No, nada, ni botella de vino tinto, ni botella de vino blanco. O sea, a veces ni la fiesta. Sí, por la parte de la recuperación. Sí, entonces, claro. sí son cosas que me gustaría que la gente escuchara un poquito más y que tuviera presente, porque creen que la ley del mínimo esfuerzo de, yo creo que pues con esto que haga, ya cumplo con esto, a lo mejor está un poco más, a lo mejor me da chance de echarme mi cheve, a lo mejor me da chance de esto. Y es esa mentalidad la que determina el carácter del deportista, de saber si va a triunfar o no va a triunfar. Porque estás de acuerdo que si un deportista tiene el carácter y dice, ok, y la disciplina de decir, no voy a tomar refrescos, azúcares, un exceso de azúcares, no voy a tomar alcohol, no voy a tomar esto, no voy a tener un exceso de tal. Entonces ya te está diciendo que el carácter del deportista ya va vinculado a realmente ser profesional. Pero él o la que dice, pues relax, el viernes, no voy a sacrificar esto por esto, pero estás de acuerdo que al final de cuentas no tiene que tampoco ser un sacrificio, porque son cosas que de manera intrínseca ya deberían de venir. Donde están dentro de la cultura ¿cómo le llamamos? De nuestro entorno. Del entorno social. O sea, es parte de, o sea, sí entiendo ese punto donde, o sea, sí, la parte del convivio está bien, pero el punto es, o sea, cómo convives o a qué te expones, ¿no? Claro. Y en cuestión de un deportista también tienes que valorar esa parte. O sea, en qué te vas a exponer, o sea, cuántas carreras se han perdido por exponerte a situaciones innecesarias, ¿no? No sé, podemos mencionar el caso de Salvador Cabañas. Una carrera muy exitosa, en su máximo esplendor en ese momento, te vas a la fiesta y pasa lo que sabemos. Se acabó. Donde, o sea, si eres un atleta de alto rendimiento, o sea, deberías de estar durmiendo a lo mejor en ese momento, ¿no? O sea, estar recuperándote para las actividades del día siguiente o de la siguiente semana. Tienes todo un proyecto deportivo de a lo mejor de un semestre. Entonces, no te expongas a donde sabes que te puede mandar al carajo todo. Sí, y todo, y una carrera completa se puede ir al carajo. Todo. Cuestión
de si estás alcoholizado, un choque, de que puede pasar cualquier cosa por lo general, y más ahorita en la situación en la que vivimos en México, cualquier lugar donde haya fiesta, hay un peligro de por medio latente. Sí. Dígase lo que se diga. Por ejemplo, tú que te dedicas a la parte de tu equipo de fútbol, ¿a poco les das chances de que se vayan a jugar a los parques Cascaritas? No, porque tienen que tener un... O sea, porque sabes que eso les expone a un riesgo, donde si vas y te lesionas, o sea, ya el proyecto que tenemos, ya se fue, todo lo que estuvimos trabajando se fue. ¿Por qué? Pues por la calentura de, ¿no? Y todos los que hemos estado dentro de ese ambiente sabemos que es. O sea, ¿quieres dedicarte a esto? Ok, pero tienes que olvidarte de muchas cosas. Claro. Y creo que, bueno, partimos otra vez a qué es la parte de la disciplina, porque yo trabajo con muy poquitos deportistas en la región, trabajo más con deportistas de alto rendimiento fuera del país. ¿Por qué? Porque también el entorno es muy distinto al que vivimos aquí, incluso aquí mismo en la ciudad, y el mismo hecho de hacer un plan de entrenamiento. Oye, el plan de entrenamiento tal cuesta X cantidad. Oye, pero ¿por qué tan caro? Porque es exactamente, y es realmente lo que tu cuerpo necesita, y es realmente la parte científica de todo el proceso que tú tienes que llegar para llegar a tu objetivo. Ok, no lo quieres hacer, o sí lo quieres hacer, pero todo va a determinar de la disciplina que le pongas a eso. Porque puede costar $1, $2, $3, $4, $5, pero todo va a relacionarse al final con cuánta disciplina tú cuentes para poder llevar a cabo ese proyecto de trabajar cierto tiempo para un... Lo hemos visto en películas. Oye, pero es que X personaje, Christian Bale, no, que se puso bien flaco, luego que se puso bien mamado, y luego que se puso bien gordo, y luego otra vez que se puso bien mamado. Entonces dices, y tienen sus preparadores físicos, pero los deportistas hacen tanto la parte nutricionista o de nutrición y a la parte de preparación física, hacen exactamente lo que les están diciendo porque quieren llegar a su objetivo. No es, pues más o menos vas a tener un resultado. Claro. Pero si haces realmente tu trabajo, entonces a mí me ha costado esa parte aquí. Con el interno. O sea, si quiero un programa de entrenamiento, ok, vale X cantidad, lo pago. Pero al final, no, pues no funciona. Sí, pero pues te la pasaste comiendo pan, te la pasaste sin hacer nada la semana, que esta semana no, que porque X, aquí estamos acostumbrados mucho a poner de todo. Ay, es que esto, ay, es que esto, ay, es que lo otro. Entonces siempre tenemos un pretexto para poder salir. Sí, y hay que entenderlo, así como el alcohol no tiene cabida, los pretextos tampoco tienen cabida. Siempre que llegan con alguien conmigo a consulta, que es que vengo motivado, es que sí quiero. ¿Está bien? Y les pregunta así, ¿para qué lo quieres? Y es donde es que el objetivo, la meta responde al ¿para qué? Claro. ¿Quieres piernas grandes? ¿Quieres tener un físico estético? ¿Para qué? Entonces, como de, no, pues es que para mí, para verme y sentirte bien. Y vuelves a preguntar, ¿para qué? Y si no tienes un para qué lo suficientemente importante, que la mayoría de las veces el verte y el sentirte bien, son objetivos, son motivos que... Cliché. Sí, ok, está bien. El punto está que el verte y el sentirte bien, ese deseo lo vas a perder en... Es fugaz. 5 días. Entonces, un proceso donde yo te dije, tienes tanta grasa y nos va a llevar quitarlo 5, 6, 7 meses. Si tú quieres verte bien, pues no lo vas a lograr porque lo vas a, en el primer fin de semana, lo vas a soltar. ¿Por qué? Que ese para qué que tú estás buscando no es lo suficientemente importante. Por eso hay que buscar objetivos medibles. Un motivo importante, un para qué importante. Si el para qué es lo suficientemente fuerte, lo vas a conseguir. No sé, por ejemplo, uno de los para qué es importantes son las apuestas. Si sabes qué, vamos a apostar. Llegar a tal objetivo. ¿No? O lana, ¿no? Por ejemplo, que sea representativo. Entonces, el hecho de no querer perder, o sea, ya es un motivo donde, o sea, sabes que si lo sueltas, pierdes.
Entonces, eso te mantiene agarrado. Y pues, estamos hablando de la parte de una apuesta, ¿no? Y puede ser una competencia, ¿no? Donde la competencia o el resultado de la competencia es importante para ti. Entonces, tienes un para qué. Entonces, va a ser más difícil de que es que así estás bien, es para qué haces dieta, o ya estás muy delgado, qué sé yo. O sea, cualquier comentario de una persona externa que no tiene tu mismo objetivo, claro, va a querer hacer... Te va a tambalear tu va a querer jalarte, ¿va? Y otro fenómeno que ocurre entre los círculos es que una persona que empieza a hacer fitness, pero está dentro de un círculo de un montón de personas que no es fitness y que no le interesa hacer, pero te empiezas a salir, entonces de manera inconsciente te van a empezar a sacar. Te van a empezar a jalar, sí, ¿no? Vamos para allá, vamos para acá, cualquier X... ¿Para qué? ¿Para qué lo haces? Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque ellos ya te empiezan a sentir afuera del contexto. Entonces, y luego viene la otra parte de la persona. Mucha presión social. Sí, ahí. entonces viene donde, y es que ya no me están invitando a la reunión, ya no me invitan al, no sé, van a aquel lado, ya no me invitan, ya empiezas a salir de su círculo. Entonces, y eso te empieza a meter en conflicto. Entonces, y ahí es, o sea, está bien, si te vas a salir, está bien. ¿Por qué? Porque ese entorno social no te va a favorecer ni te va a ayudar a que tú llegues. ¿Qué tengo que hacer? Pues cámbiate de tribu, cámbiate de familia. Esta no te funciona ahorita para el objetivo que tú quieres, ¿va? No quieres que te critiquen o en vez de que te... Que hay un apoyo, que realmente existe un apoyo. ¿Quieres que te apoyen? Ok. Ve y haz otro grupo con las personas que sí comparten el mismo círculo social y los mismos objetivos para que te digan, échale ganas, y que sea motivación. Sí, claro. O sea, ya se te nota. Claro, porque muchas veces también el hecho de que es perceptivo, de que la persona percibe y es que no estoy creciendo, es que ya no me veo. Cuando la otra persona sí lo puede percibir, oye, estás yendo a entrenar, pero no, es que me sigo sintiendo igual, es que me veo igual, pero hay que también entender que hay un proceso de adaptación y que hay un proceso en el que tu objetivo va a tardarse X tiempo y no dejarlo nada más porque, es que yo creo que me veo. Y se da mucho en las personas narcisistas y mucho más hablando en la cuestión de hombres y de mujeres. De que hay mujeres que no, pues nunca van a estar contentas con cómo se ven y se vuelve algo que, digo, realmente perceptivo cuando sí puede haber algunos cambios significativos. Pero la percepción que tienen sobre la belleza es diferente a la percepción que tienen sobre su mismo cuerpo. Entonces, al final de cuentas, hagan lo que hagan, nunca van a estar conformes. Y el otro punto es que también nos gusta presumir los resultados, ¿no? Quizá, ¿no? Y en ocasiones, es que lo logró en un mes, lo logró en 4 semanas, en 5 semanas. Y entonces, ¿tan rápido? Yo quiero 4 semanas tan rápido. ¿Cuánto cuesta? Y llega a suceder. Pero hay muchas cosas de por medio para que eso suceda, ¿no? Sí. Y muchas de las veces son personas que ya tenían años entrenando, pero llegan contigo, le ajustas la alimentación y el entrenamiento y ¡pum! Su cuerpo cambia rapidísimo. Pero porque ya tenían todo un proceso atrás, solamente había que estructurar la alimentación y enfocarlo hacia un objetivo, ¿no? Suele pasar, pero no pasa con todos. Con alguien que en tu vida has hecho ejercicio, difícilmente ese tipo de cambios se van a dar. Claro. Ahorita, ¿tú cómo ves el hecho de la innovación tecnológica? Y dentro de la innovación tecnológica que podemos ver gadgets, que podemos ver sistemas de medición más exactas para la parte de alto rendimiento, para la parte nutricional. ¿Tú cómo ves el impacto ahorita en inteligencia artificial? Y si tú crees que tanto nutriólogos como preparadores físicos pueden llegar a tener algún problema con respecto a la inteligencia artificial, porque ya ahorita pues la inteligencia artificial te puede sacar números todavía más, o sea, te puede decir números exactos en cuestión de nada. Fíjate que hace poco estábamos evaluando esa parte donde muchos tienen ese miedo, pero difícilmente creo que la inteligencia artificial pueda suplir tu chamba. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial solamente utiliza de lo que tú le metes o lo que tú le vas alimentando. Y la parte innovadora
La creatividad está aquí. O sea, tu experiencia, el cómo manejas una persona, la tienes tú. Entonces, o sea, tú vas enriqueciendo esa parte, pero de eso a que la inteligencia artificial piense por ti. No, pero a lo mejor que sí haga procesos un poquito más eficientes. Más rápido, sí. Más eficiente, sí. Pero sí, como tú lo dices, o sea, sí, yo también tengo ese mismo pensamiento de que la experiencia, que es algo muy importante, la experiencia la vas a tener, la vas a seguir teniendo mucho mejor con un 1 a 1, con otra persona. Sí puedes tener una aplicación o si vas a poder tener a lo mejor más adelante porque está a la vuelta de la esquina, el poder tener sistemas de entrenamiento más exactos, pero siempre la asistencia humana dentro de un proceso va a ser totalmente diferente. Va a ser, creo, una herramienta muy importante para ti, que tú eres el profesional y tú eres el experto. Pero para alguien que no, difícilmente va a poder fiarse de ese tipo de herramientas, que muchos pudieran apoyarse. Pero, o sea, para alguien que no es experto, difícilmente va a poder sacarle el máximo provecho. Al menos en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas creo que la parte del entrenamiento, de cosas que tienden a ser o que tienes que tomar en cuenta la parte subjetiva, lo veo muy difícil. Sí, yo también creo que todavía existe un punto muy referenciado a la parte de la experiencia, de la convivencia también y del cómo llevas a cabo todo. O sea, en la fase del proceso. ¿Sí? Entonces sí creo que es algo muy importante que habrá que sacarle provecho. Pero sí veo que ahorita la innovación tecnológica con respecto a inteligencias artificiales, medición de parámetros, incluso nuevos parámetros a los cuales a lo mejor no teníamos en cuenta, sí va a haber un cambio muy, muy, muy importante y que hay que saber en qué momento resolverlo. Para ir dándole cierre a nuestra conversación, ¿cuáles serían tus comentarios o tus referencias que le darías a cualquier deportista que quiere iniciar en el deporte y el que ya va más avanzado en el deporte? ¿Cuáles son tus invitaciones hacia esas personas? Si ya tienes un objetivo bien específico y quieres lograrlo cometiendo la menor cantidad de errores posible, lo primero que deberías de hacer es acercarte a un profesional o a un experto para que sea quien te inicie en esta parte. Y si eres una persona que ya está avanzada, pues con mayor razón, ¿no? Porque eso te va a garantizar que puedas obtener el éxito de una manera más eficiente. Que la posibilidad de que lo logres sea mayor. Entonces siempre ir de la mano de los profesionales va a ser fundamental, sobre todo en esta parte del deporte y de la nutrición. Hay que hacerlo. ¿Tienes algún libro, alguna película motivacional que te gustaría recomendar? Les voy a recomendar un libro que se llama Hábitos Atómicos, que habíamos platicado de él. Y me voy con este libro porque esta parte de la alimentación, del fitness, del deporte, tiene que ver con hábitos. Entonces pueden apoyarse de las herramientas y de las sugerencias que da este libro, que son realmente muy buenas. Totalmente recomendable ese libro, totalmente recomendable. Sí, ese sí, incluso recomendación mía. ¿Y alguna película? Y en cuanto a películas, no tengo una película como tal ahorita en mente, presente que pero del libro sí se van a poder apoyar James bastante. Clear, está buenísimo ese libro y creo que de hecho ahorita yo lo estoy implementando desde hace tiempo y he hecho lo posible por acercarme lo más posible a mejorar esos hábitos, porque pues al fin de cuentas no nada más en la parte deportiva, sino en la parte del día a día. Del día a día está muy, muy, muy bueno, y el cómo dejar también los malos hábitos. Gus, la verdad, me dio mucho gusto tenerte aquí. Creo que nos falta todavía una segunda parte para seguir sacando algunos otros temas importantes ahí, conforme vayan avanzando. Sin embargo, pues me da gusto que hayas aceptado la invitación y dejar la puerta abierta para una segunda parte. Y pues para la gente de aquí que nos escucha cerca, aquí en Jalisco, pues vamos a dejar aquí la información de
de Gus para que lo puedan contactar en caso de que se encuentren aquí en la ciudad de Tepatitlán, incluso aquí en el gimnasio. Entonces, hermano, muchísimas gracias y esperemos que no sea Al contrario, que no sea la última. Y pues para todos los que nos están escuchando por alguna plataforma de podcast, si les gustó el episodio, ayúdenos a compartirlo. Si nos están viendo y escuchando por YouTube, suscribirse, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones y nos vemos hasta el siguiente episodio. Felicidades también por el proyecto. Muchas gracias, hermano. Muy chingón, güey. Felicidades. Gracias.